El alfabeto griego consiste de 24 letras y como en español, cada letra tiene su forma mayúscula y minúscula. Enseguida vamos a mirar las letras griegas una por una y vamos a aprender cómo se llaman, cómo se pronuncian y veremos algunos ejemplos para que ustedes puedan ir practicando su pronunciación y escribir sus primeras palabras en griego. Arranquemos. La primera letra es la letra alfa, que se pronuncia exactamente como la letra A del español, como por ejemplo en la palabra análisis, que significa análisis. La segunda letra es la letra vita, que se pronuncia V, como por ejemplo en la palabra biología, que significa biología. Es importante entender la diferencia entre el sonido V de biología y B de biología, porque son dos sonidos diferentes. Si les sirve, pueden pensar que la letra vita se pronuncia como la letra V de inglés, como por ejemplo en la palabra van. La tercera letra es la letra gamma, que se pronuncia G, como por ejemplo en la palabra gatos, que significa gato. Como en la letra anterior, aquí también es importante entender la diferencia entre el sonido G de gatos y G de gato. Ga, 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 ga. Seguimos con la letra delta, que se pronuncia V, como por ejemplo en la palabra diálogos, que significa diálogo. Si les sirve, pueden pensar que la letra delta se pronuncia como en la palabra das de inglés. La letra siguiente es la letra epsilon, que se pronuncia exactamente como la letra E del español, como por ejemplo en la palabra egoístis, que significa egoísta. La próxima letra es la letra zeta, que se pronuncia Z, como por ejemplo en la palabra zoología, que significa zoología. Tengan cuidado, porque la letra zeta del griego no se pronuncia como la letra Z del español, sino como la letra Z de inglés, como por ejemplo en la palabra zoo. Seguimos con la letra ita, que se pronuncia I, como por ejemplo en la palabra ithiki, que significa ética. La letra ita se pronuncia exactamente como la letra I del español, como por ejemplo en la palabra taxi. La letra siguiente es la letra theta, que se pronuncia th, como por ejemplo en la palabra teatro, que significa teatro. La letra theta se pronuncia exactamente como la letra C del español, como esta se pronuncia en muchas regiones de España, como por ejemplo en la palabra cielo. La próxima letra es la letra iota, que se pronuncia I, como por ejemplo en la palabra Italia, que significa Italia. La letra iota se pronuncia exactamente como la letra ita y por supuesto como la letra I del español, como por ejemplo en la palabra taxi. Seguimos con la letra kappa, que se pronuncia K, como por ejemplo en la palabra Canadás, que significa Canadá. La letra siguiente es la letra lambda, que se pronuncia exactamente como la letra L del español, como por ejemplo en la palabra lamba, que significa lámpara. La próxima letra es la letra mi, que se pronuncia exactamente como la letra M del español, como por ejemplo en la palabra mamá, que significa mamá. Seguimos con la letra ni, que se pronuncia exactamente como la letra N del español, como por ejemplo en la palabra banana, que significa banana. La letra siguiente es la letra xi, que se pronuncia como la X en la palabra taxi, que en griego se dice taxi. La próxima letra es la letra omicron, que se pronuncia exactamente como la letra O del español, como por ejemplo en la palabra oftalmólogos, que significa oftalmólogo. Seguimos con la letra pi, que se pronuncia exactamente como la letra P del español, como por ejemplo en la palabra pandemia, que significa pandemia. La letra siguiente es la letra ro, que se pronuncia exactamente como la letra R del español, como por ejemplo en la palabra aritmetiki, que significa aritmética. Los hispanohablantes tienen que tener cuidado con esta letra porque se pronuncia como una R incluso si se encuentra al principio de una palabra.
La próxima letra es la letra sigma, que se pronuncia exactamente como la letra S del español, como por ejemplo en la palabra saloni, que significa salón. Seguimos con la letra taf, que se pronuncia t, exactamente como la letra T del español, como por ejemplo en la palabra taxi, que significa taxi. La letra siguiente es la letra Y, que se pronuncia I, como por ejemplo en la palabra himnos, que significa himno. La letra Y se pronuncia exactamente como la letra ita, iota, y por supuesto como la letra I del español, como por ejemplo en la palabra taxi. La próxima letra es la letra Fi, que se pronuncia exactamente como la letra F del español, como por ejemplo en la palabra filosofía, que significa filosofía. Seguimos con la letra Ji, que se pronuncia J, como por ejemplo en la palabra jara, que significa felicidad. La letra Ji se pronuncia de manera muy parecida a la letra J del español, tal vez un poquito más suave, pero si al principio la pronuncian exactamente como la J, no se preocupen porque se entiende perfectamente. La letra siguiente es la letra Psi, que se pronuncia como la combinación de P y S, como por ejemplo en la palabra psicólogos, que significa psicólogo. Por favor, resistan a la tentación de ignorar esa P al principio, como se suele hacer en español, porque en griego se pronuncian ambas consonantes, una tras otra, P y S, que forman el sonido ps. Finalmente, la última letra del alfabeto griego es la letra omega, que se pronuncia exactamente como la letra Omicron y por supuesto como la letra O del español, como por ejemplo en la palabra hora, que significa hora. Πώς νιώθεις που επιτέλους μπορείς να διαβάζεις ελληνικά? Ελπίζω να νιώθεις τέλεια. Αν έχεις κάποια ερώτηση, μπορείς να την κάνεις στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!